Bueno, vamos a ver un teoremita que nos había quedado, que ¿se acuerdan cuando vimos la regla de Barrow? Dijimos que eso se llamaba también la regla, el teorema fundamental del cálculo, o el primer teorema fundamental del cálculo. Habíamos dicho que había dos teoremas, en realidad uno que es consecuencia del otro. El que vimos la otra vez, entonces, el primer teorema fundamental del cálculo, o también denominado regla de Barrow, que ya lo hemos estado usando, ¿sí? El que vamos a ver ahora, entonces, es también teorema fundamental del cálculo, segundo teorema, o segunda parte, si quieren. Y que dice lo siguiente, entonces: sea una función, como pedimos siempre, una función f de x continua en un intervalo en un intervalo abierto y, llamémosle, que contiene al punto A. Entonces, si f está definida por, si la función f mayúscula ahora, ¿sí? La que tiene que ser continua es esta f minúscula, ¿sí? Y a la función f mayúscula la vamos a definir de esta manera, como la integral desde a hasta x de una cierta función f de t diferencial de t. Esta f es la misma f que pedimos que sea continua, pero fíjense que como esta integral depende de x, porque en el extremo superior aparece la x, o sea que esta f mayúscula depende de x, entonces acá no puedo poner otra vez f de x, pongo f con otra letra, ¿sí? Con otra variable, f de t diferencial de t, o f de u diferencial de u, ¿sí? Esta f minúscula es la f que tiene que ser continua en un intervalo abierto que contenga el punto A. El punto A es este, que es el extremo inferior de la integral, ¿sí? De la integral definida. O sea, la integral definida está definida desde ese punto A hasta un valor x, ¿sí? Y esta función es la f mayúscula, que se define así, de esta manera. Entonces está definida para todo x que pertenece a ese intervalo y. Esta x tiene que ser también perteneciente al intervalo y, ¿sí? O sea, estamos tomando un intervalo desde a hasta x, donde tanto el a como el x tienen que pertenecer a ese intervalo abierto y, donde la función f es continua. O sea, la función f tiene que ser efectiva continuada en ese punto, en todo punto de ese intervalito, ¿sí? Bueno, la función definida entonces de esa manera, ¿sí? Entonces, lo que dice este teorema fundamental del cálculo es que la f', o sea, la derivada de esta función que definimos de esta manera, la f' coincide o es igual a esta función f chiquita, a la f de x, esta función f chiquita, pero en x de nuevo, ¿sí? ¿Se dan cuenta? La derivada de esta f grande es
esta función que tengo acá adentro en el integrando, en definitiva. Y esta derivada, entonces, es igual a la f chiquita de x, ¿sí? Y además, se cumple un corolario. Corolario es algo que se demuestra o se puede deducir a partir de este teorema, ¿sí? Que la antiderivada de f de x cuyo valor en A es 0, es o está dada por, es también una de las propiedades que habíamos visto de la integral definida, ¿sí? ¿Se acuerdan de que para que esa integral valga 0, los extremos, a ver, no sé si se ve bien ahí, cuando los extremos de la integral valen 0, perdón, cuando los extremos de la integral coinciden, la integral definida vale 0. Entonces, por eso me dice acá, la antiderivada de la f chiquita. Esta f grande, digamos, sería una antiderivada, porque es la integral de esta, ¿sí? Y entonces me dice que la antiderivada de la f chiquita, cuyo valor en A es 0, es f de A, porque f de A, ¿qué sería? F de A es esta f mayúscula reemplazada en A, ¿sí? Pero como ese A, digamos, esta f mayúscula depende de la x, y la x es justamente el extremo superior de la integral, entonces si yo digo f de A, ¿qué va a ser? La integral, como está definida la función, sería la integral desde A hasta A, o sea, a esta x, la estoy reemplazando por A, de la misma f de t diferencial de t. Y esa integral me da 0. A ver si se alcanza a ver el 0 ahí, o está cortado en la pantalla. 0. ¿Está bien? Si yo calculo o defino esta f de A, que es la integral desde A hasta A, y esa es una propiedad de la integral definida que habíamos visto que cuando el extremo coincide con o sea, el extremo inferior coincide con el superior, es decir, como acá, la integral desde A hasta A de esta función, esa integral vale 0, no importa cuál sea esta función, ¿sí? Entonces, me dice acá que la antiderivada de la f chiquita, cuyo valor en A es 0, es esta, justamente, la integral desde A hasta A, o es decir, lo que vale la f mayúscula en A. ¿Está bien? Bueno. Profe, Sí. ¿toda esta parte teórica entra en el parcial o ya no entra? A ver, esta parte teórica creo que sí, porque les había dicho hasta el ejercicio 5, ¿no? Creo que era. Y no, entonces no va a entrar porque esto está en el ejercicio 7, perdón. El ejercicio 7 del práctico 14 les habla de este teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Y por lo tanto, este concepto teórico al menos no entraría, ¿sí? Así que bueno, sí va a entrar lo que voy a dar después de esto, que es el ejercicio 4, que es la regla de trapecio y Simpson, pero eso simplemente ya ven que es fácil de aplicar una formulita nada más. Bueno, entonces... Igual esta parte entra en el trabajo práctico que hay que entregar. Claro, eso sí. Esto que estoy dando sí entra para el trabajo práctico 14, que es el que hay que entregar, sobre todo los que tienen que hacer, los que están en promoción sobre todo, tienen que tener ese práctico sí o sí. De todas maneras, creo que en esos ejercicios que tienen que entregar no está el ejercicio 7 del cual les hablaba, no. Creo que no hay ninguno para entregar de eso, de todas maneras.
Pero bueno, no importa si hay que entregar o no, lo importante es que lo tienen que saber, digamos. Bien, por ejemplo, sea la función, vamos a dar un ejemplito de este teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Entonces, la función f chiquita de x igual a x al cuadrado es continua en todos los reales, ¿sí? En particular, bueno, podrá ser continua en algún intervalito, ¿sí? Es continua en R. Entonces será continua en cualquier intervalo que contiene al 0, a x igual a 0, ¿sí? Si es continua en todos los reales, cualquier intervalito que contenga el 0, o sea, por ejemplo, de 0 a 3, de menos 5 a 0, cualquier intervalo que contenga el 0 va a ser, esa función va a ser continua, ¿sí? Entonces, si definimos la función f mayúscula de x igual a la integral, supongamos, desde 2 hasta x. Desde 2 hasta x. Acá diríamos que contiene al 2, tendríamos que decir acá, porque es el que contiene a este punto, ¿no es cierto? Al 2, ¿sí? Bueno, entonces si definimos f de x igual a la integral desde 2 hasta x de la f de t, tengo que poner acá, que sería esta, en lugar de x al cuadrado, t al cuadrado. T al cuadrado diferencial de t, ¿sí? Entonces, esta función así definida, por lo que dijimos hoy, es la antiderivada de la f chiquita, ¿sí? De la f de x igual a x al cuadrado. Podría decir en todos los reales, en el intervalo menos infinito a infinito. Además, ¿qué sabemos? Que la f grande, o sea, de todas estas antiderivadas, ¿sí? De todas estas antiderivadas, sabemos que la f, esta f mayúscula, en 2, tiene que valer 0, ¿sí? Esto le pregunta por ahí en los ejercicios del práctico, cuándo esa función que está así definida vale 0, cuándo la función es creciente o decreciente, les pregunta ahí en el ejercicio 7, estoy viendo por ejemplo. Dice, en los apartados siguientes aplica el teorema fundamental del cálculo para determinar los intervalos donde la función es creciente, decreciente o donde la función vale 0, ¿sí? ¿Dónde vale 0? En donde el extremo inferior coincide con el extremo superior, ¿sí? Y bueno, y después para ver dónde es creciente o decreciente, lo van a poder deducir por lo que vamos a decir ahora, porque ustedes saben, por el teorema fundamental del cálculo, que la derivada de esta, si esta función f grande es la antiderivada de esta chiquita, significa, vamos a poner así, y también que la derivada... ¿sí? Una pregunta, ahí donde dice es continuo en los reales, después que dice, esa palabrita no entiendo abajo. Acá puse abreviado, entonces Ah.
será continua en cualquier intervalo que contiene al punto 2, a x igual a 2. ¿Sí? Gracias. Bueno, y si definimos a la f mayúscula de esta manera, esa f mayúscula es la antiderivada de la función x al cuadrado en cualquier intervalo menos infinito a infinito, en todos los reales, digamos. ¿Sí? Además sabemos que la función esta, la f mayúscula, en 2 tiene que valer 0. ¿Por qué? Porque es la integral de 2 hasta 2. Ya dijimos que cuando coincide el extremo superior y el inferior, esa integral vale 0. ¿Sí? Y también, por lo que me decía el teorema fundamental del cálculo, que sabemos que la derivada de esta f mayúscula es igual a la función que tengo acá adentro, es decir, igual a la x al cuadrado, ¿sí? Para todo, en todo punto de este intervalo, ¿sí? Bien. En todo punto de este intervalo, donde, ya dijimos, donde que la f en 2 valga 0, me va a permitir a mí encontrar cuál es la función f. Ya con esto, ustedes, para lo que le pregunta ahí en el ejercicio 7 del práctico, que les dice dónde es creciente, dónde es decreciente, recuerdan que habíamos visto en la unidad anterior, las aplicaciones de las derivadas, cuando una función era creciente o decreciente. ¿Qué hacíamos para encontrar los intervalos de monotonía, decíamos, donde la función era creciente o decreciente? Buscábamos la derivada y analizábamos el signo de la derivada. Primero, bueno, la derivada la igualábamos a 0 para encontrar los puntos críticos. Esos puntos críticos me determinaban los intervalos de crecimiento o decrecimiento. Donde la derivada era positiva, la función era creciente. Donde la derivada era negativa, la función era decreciente. En este caso, la derivada es x al cuadrado. Y la función x al cuadrado es siempre positiva. O sea que esto me estaría diciendo que si la f' es igual a x al cuadrado, que es siempre positiva, siempre mayor que 0, es decir, positiva, entonces la f, esta f mayúscula, sería, si la derivada es siempre positiva, entonces la f mayúscula es siempre creciente. ¿Se dan cuenta? Entonces, con el teorema fundamental del cálculo, ustedes van a poder encontrar la f', que la f' va a ser exactamente igual a la función que tienen acá dentro del integrando, ¿sí? Y analizando el signo de esa f', en este caso la función que tengo acá dentro es la x al cuadrado, ¿sí? Cambiando la variable t por x, acuérdense. Entonces, si la derivada es x al cuadrado, significa que, como x al cuadrado es siempre positiva, la función derivada es siempre mayor que 0. Por lo tanto, la función original, ya no la derivada, sino la función, es siempre creciente, ¿sí? Donde la derivada era positiva, dijimos, la función es creciente. Bueno, eso para que recuerden lo que les pide en el ejercicio 7, para que puedan contestar eso, ¿sí? Pero bueno, ¿a qué iba? Con esto que estaba poniendo acá, que la f' es igual a x cuadrado, y además tengo el dato de que la f en 2 vale 0, ¿sí? Entonces, si la f', esto es parecido a el ejercicio 1, creo, del práctico 13 que tuvieron que entregar, me parece, que les daba el dato de la derivada y después teníamos que encontrar la función original, conociendo, por ejemplo, que la función en 0 vale 4 para encontrar el valor de la constante. ¿Se acuerdan? El caso de la f de x igual al coseno de x más 1, ¿recuerdan? Del práctico 13, creo. Acá yo sé que si la f' de x es igual a x al cuadrado y
f en 2 tiene que valer 0, entonces, ¿sí? Esta es la antiderivada, por lo tanto, la función f de x va a ser igual a ¿quién? A la integral de x al cuadrado diferencial de x. ¿Sí? Si yo quiero encontrar la función, entonces, ¿cuál es la integral de x al cuadrado? Significa entonces que esta f grande, f mayúscula, va a ser la integral de x cuadrado. ¿Quién era? X al cubo sobre 3 más una constante. X al cubo sobre 3 más la constante. Pero, como sabemos que f en 2 vale 0, ese dato me va a permitir encontrar el valor de la constante c. ¿Qué quiere decir que f en 2 vale 0? Que cuando a la x la reemplace por 2, esta función me tiene que dar 0. Entonces, voy a decir 0 va a ser igual a ¿quién? 2 al cubo sería 8 tercios más c. ¿Sí? Entonces, de acá puedo despejar c. Y va a ser menos 8 tercios. Bueno, finalmente, de ahí puedo decir cuál es la función esta f mayúscula. F mayúscula va a ser igual a x al cubo sobre 3 más la constante, que en realidad es menos 8 tercios. Esta sería la función esta f mayúscula, que en este caso la pudimos determinar. A veces, según el ejercicio, quizás no me interesa encontrar esta f mayúscula. Quizás, por ejemplo, en el ejercicio 7, lo único que les pide es decir dónde esa función es creciente o decreciente, nada más. Y dónde vale 0. Entonces, ustedes, con saber solamente esta parte, es decir, que la derivada de la función me da lo que yo tengo acá adentro, con saber eso ya tengo la derivada. Y teniendo la derivada, yo puedo analizar el signo de la derivada y ver dónde es positivo, dónde es negativo, para poder analizar dónde la función es creciente o decreciente. ¿Se entiende? Bueno, esto con respecto al teorema fundamental del cálculo, que les va a permitir resolver el ejercicio 7, como les decía. ¿Sí? Y nos había quedado un par de ejercicios también en el 4, que es... sí, escucho. ¿No podemos hacer con esto que explicaste recién algún ejemplo del práctico? Porque me pegué una perdida bárbara. Bueno, a ver, hagamos el ejercicio 7, el A. No tienen muchos para hacer, así que si les hago yo 2 o 3, ya les hago todos. Pero vamos a hacer el A. A ver el ejercicio apartado A del práctico 14, donde dice, bueno, en los apartados siguientes aplicar el teorema fundamental del cálculo, determinar los intervalos donde la función es creciente, decreciente, donde vale 0. Entonces, en el apartado A, mi función f de x, en realidad esta sería la f mayúscula, ¿sí? Pero bueno, dejémosla como está puesto ahí en el práctico, ¿sí? La f de x está definida como una integral entre menos 1 y x de esta otra función, f de t, que es t cuadrado más 1, elevado a la, que dice, a la 17, diferencial de t. ¿Sí? Entonces, si yo voy a aplicar el teorema fundamental del cálculo, lo que yo tengo que ver es que esta función, la función f de x, a esta vamos a ponerle f mayúscula para no hacer
para que no los confunda y se entienda lo que dice el teorema, digamos, ¿está bien? Esta de acá afuera es la F mayúscula, y esta de acá adentro, esta sería la F chiquita, ¿sí? Entonces, la F chiquita, la F de X, acá es una función de T, ¿sí? Para no mezclar las variables esta con la de acá arriba. Pero la F de X, reemplazando acá el T al cuadrado, reemplazándolo por X, me quedaría X al cuadrado más 1 elevado a la 18. ¿Sí? La función esta es continua también en todos los reales. ¿Sí? En todos los reales, en particular va a ser continua en cualquier intervalo que contenga al menos 1. ¿Sí? Entonces puedo decir, en particular, estoy viendo que se cumplan las condiciones o las hipótesis del teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Que lo que me pedía es que la función esta que tengo acá dentro de la integral tiene que ser continua en cualquier intervalo abierto que contenga este punto, al menos 1 en este caso, ¿sí? Entonces digo, es continua en todos los reales. En particular será continua en cualquier intervalo que contenga al menos 1, ¿sí? Bueno, entonces, por el teorema fundamental del cálculo, ¿qué me dice? Me dice que la derivada de esta f es igual a esta f chiquita, o a esta f de x, ¿sí? A la x cuadrado más 1, elevado a la, perdón, esta era la 17. No sé por qué puso la 18 ahí. A la 17 acá. Bueno, entonces, lo que me dice este teorema fundamental del cálculo es que la derivada de esta función, la f grande que puse acá, la derivada es igual a la función que tengo acá dentro de la integral. Nada más que reemplazando t por x. ¿Sí? Entonces, si esta es la derivada, ¿sí? ¿Dónde vale 0? Les preguntaba el ejercicio, ¿sí? La f grande, esta f grande de x, no la derivada, sino la f grande, ¿sí? La f grande de x vale 0 en, ¿dónde? En x igual, donde el valor de la x coincida con el extremo inferior que tengo acá abajo, es decir, en menos 1. Pues, si yo hago f en menos 1, ¿qué me quedaría? Esta f mayúscula en menos 1. Como está definida la f mayúscula, es la integral desde menos 1 hasta x, pero si la x la reemplazo por menos 1, me queda la integral desde menos 1 hasta menos 1, de la función que tengo acá adentro. Entonces, Profe, sí, y en ese caso que tienen los mismos números, la integral, ¿no sería lo de la propiedad que vale 0? por eso, justamente, por eso digo que ahí es donde vale 0, porque ¿en dónde va a valer 0? En donde el extremo inferior coincida con el superior. Por eso digo, o estoy seguro de que vale 0 ¿en dónde? En menos 1, porque ahí me va a quedar la integral de menos 1 a menos 1, y entonces por eso digo que vale 0. ¿Está bien? Entonces, esta f mayúscula vale 0, ¿en dónde? En menos 1. ¿Está bien? Eso era una de las cosas que les pedía el ejercicio, ¿sí? Y segundo, analizar los intervalos donde
la f grande de x, la f mayúscula de x, es creciente o decreciente. Entonces, si yo quiero saber dónde una función es creciente o decreciente, ¿qué tenía que hacer? Dijimos, buscar la derivada y en base al signo de la derivada puedo decir si la función es creciente o decreciente. Entonces, como yo sé que la derivada es esto, o sea, ya conozco la derivada, entonces como la f' es igual a x al cuadrado más 1, que está elevado a la 17, vemos que f', la derivada, ¿qué signo va a tener? Si es x al cuadrado más 1, la x al cuadrado siempre me da positiva. Entonces, si le sumo 1, siempre me sigue dando positiva, y por más que la eleve a la 17, siempre me da positiva. Entonces, vemos que f' es siempre positiva. Entonces, ¿qué sabemos? Que la función, no la prima, sino la función original, que sería la f de x mayúscula, será siempre creciente. ¿Ah? O sea, no tiene intervalos donde sea decreciente. ¿Por qué? Porque la derivada es esta, y ya vemos que esta es siempre positiva. Entonces, si la derivada es siempre positiva, quiere decir que la función original va a ser siempre creciente. ¿Está bien? Bueno, eso es todo lo que les pedía en este ejercicio 7, y en el B tienen que hacer lo mismo. Es decir, lo importante aquí es darse cuenta de esto, ¿sí? Que la derivada de esta función es igual a lo que tengo acá dentro en la integral, ¿sí? Y a partir de eso puedo contestar todo lo que me pide, en este caso ahí en el ejercicio 7. ¿Está bien? Fíjense que no tuve la necesidad de encontrar la integral. No tuve que integrar. Porque lo que me pedía acá simplemente era dónde la función es creciente, y eso lo puedo sacar de la derivada. Y yo sé que la derivada es esta misma función que tengo acá dentro. O sea que ni siquiera tuve que calcular la integral. ¿Se entiende? Bueno, eso es lo que dice el teorema fundamental del cálculo de esta segunda parte, ¿sí? Bien, ¿se entendió ahí un poco más este ejercicio? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, buenísimo. Vamos a ver entonces ahora estos métodos de trapecio o la regla de trapecio y Simpson, que van a permitirle hacer el ejercicio 4. Se denominan métodos numéricos para el cálculo de integrales, ¿sí? Hay veces, a ver, esperen que voy a borrar esto. Entonces, si tuviéramos que poner un título, diríamos métodos numéricos para el cálculo de integral definida. Y subtítulo sería regla de... vamos a empezar con trapecios. Bueno, y ahora les cuento lo que les iba a decir. Hay veces que, bueno, ustedes vieron que para poder calcular la integral definida, primero tenemos que encontrar la antiderivada,
y para después usar la regla fundamental, la regla de Barrow, o teorema fundamental del cálculo, primera parte, encontramos la antiderivada y después reemplazamos esa antiderivada en el extremo superior menos en el extremo inferior, ¿sí? ¿Se acuerdan? O sea, lo que tenemos que hacer es encontrar la antiderivada, o resolver la integral, primero que nada. Hay veces que resulta imposible de encontrar la antiderivada, o hay funciones que no tienen antiderivadas. Entonces, estos métodos de cálculo aproximado me permiten justamente encontrar el valor de la integral definida con la cantidad de precisión que nosotros querramos, con 3 dígitos significativos, con 5, con 10, con 20. Pero de forma aproximada, o sea, nunca voy a tener el valor exacto, pero sí lo puedo aproximar con la cantidad de decimales que quiera. Le decía que a veces hay funciones que no tienen antiderivada. Por ejemplo, en el caso de la integral de la función, por ejemplo, seno de x sobre x, diferencial x, o la integral de, qué sé yo, e a la x al cuadrado, y hay otras tantas, ¿sí? Qué sé yo, la integral de la raíz del seno de x, diferencial de x. Estas funciones, por más que ustedes apliquen los métodos que vimos de sustitución, por partes, o los que se le ocurra, no van a poder encontrar la antiderivada, ¿sí? Entonces, en estos casos se utilizan los métodos numéricos. Métodos numéricos para calcular la integral definida. Bueno, entonces la regla. Algunos de estos métodos son, por ejemplo, la regla de los trapecios. Y la otra que vamos a ver es la regla de Simpson, ¿sí? ¿En qué consiste la regla de los trapecios? ¿Se acuerdan que cuando empezamos con el problema del cálculo de área bajo una función, entre la función y el eje X, para llegar a la definición de integral definida, ¿qué habíamos hecho? Habíamos dividido el intervalo AB en n partes iguales, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos tomado, por ejemplo, los puntos, dividíamos el intervalo AB en n partecitas iguales, y a cada uno de estos puntos le poníamos, bueno, el primero era el x sub 0, después x1, x2, ¿se acuerdan? Y así siguiendo hasta el anteúltimo era el n-1, y el b que sería igual al xn, ¿sí? O sea, dividíamos el intervalo AB en n partes iguales, y en principio, para llegar a la definición, lo que hicimos fue encontrar las áreas de los infinitos rectángulos que se podían meter en este intervalo, ¿sí? Es decir, tomamos este primer rectángulo y encontramos el área, tomamos este otro y encontramos el área, y así siguiendo, calculando la suma de las áreas de esos infinitos rectángulos, nos daba el área bajo la curva bajo la curva f de x, en el intervalo AB, ¿sí? Bueno, la regla de trapecios es algo similar, nada más que en lugar de calcular las áreas de los n, o en el caso de la definición eran los infinitos rectángulos, acá vamos a tomar solamente una cantidad finita de trapecios, ¿sí?
a lo que iba es que en lugar de calcular la suma de las áreas de rectángulos, voy a calcular las áreas de los n trapecios que van a quedar bajo la curva, ¿sí? Voy a hacer el dibujo más grande para que se vea mejor. Vamos a borrar esto. Entonces, el mecanismo es parecido a lo que hicimos para encontrar la definición de integral definida. Entonces vuelvo a la idea. Lo que hacemos es dividir el intervalito AB. Si esta es la función f de x, que tiene que ser una función continua en el intervalo AB. El intervalo AB, como les dije, lo divido en n subintervalos con el mismo ancho. Bueno, y este sería x1, x2, x3, x4 y así siguiendo, ¿sí? Y lo que les decía, en lugar de tomar las áreas de los rectángulos, lo que hace el método de trapecio es justamente unir acá con una poligonal sería, es decir, este puntito con este puntito, en lugar de tomar una línea así directa o recta, horizontal, que me daría el área de un rectángulo, uniría punto a punto con una línea recta acá arriba, ¿sí? Después este segundo punto lo uno con una recta también, y bueno, y así, este con este, este con este con este, ¿sí? Y este con este, y bueno, finalmente este con este acá arriba. Y entonces, en lugar de calcular las áreas de rectángulos, voy a estar calculando las áreas de estos que son trapecios, en realidad. ¿Se dan cuenta? Este. Y así siguiendo, ¿sí? Se calculan las áreas de los n trapecios, que quedan bajo la curva, ¿sí? Y entonces, bueno, haciendo ese procedimiento, se obtiene la siguiente fórmula. Nosotros nos vamos a deducir de dónde sale la fórmula, o sea, sale de esto que les estoy diciendo acá, es decir, al intervalo AB lo divido en n partes iguales, y después, tomando una poligonal para unir todos estos puntos, se obtienen n trapecios, y calculando la suma de las áreas de esos n trapecios, se llega a la fórmula que voy a escribir acá, ¿sí? Entonces, en donde me diría que la integral entre a y b de una cierta función f de x diferencial de x, ahora voy a poner este simbolito que significa aproximadamente igual a h sobre 2 por es el valor de f en x sub 0 más el valor de f en x sub n. Recuerden que x sub 0 era el que coincidía con a, ¿sí? O sea, el valor del extremo izquierdo sería el x sub 0, y esta es la función f, o sea, lo que vale la función f en este punto, más lo que vale la función f en b, que sería el xn, acuérdense que b era igual al xn, y después más 2 por lo que vale la función f en cada uno de los otros puntos, sería 2 por los f en los xy, con i desde 1 hasta n menos 1.
Es decir, que el I va a valer. Es decir, esto f de xy sería f en el x1, en el x2, en el x3, en el x4, hasta el anteúltimo, porque el último sería el xn, que ya lo estoy sumando acá. Pero todo esto f de xy van multiplicados por 2. Esta es la fórmula que vamos a usar, donde además h es el ancho de cada uno de estos intervalitos, es decir, la distancia desde acá hasta acá sería h. Y entonces, como esos intervalitos se obtienen dividiendo en n partes iguales, habíamos visto que el ancho de cada uno de esos intervalitos va a ser igual a ¿quién? A la longitud total del intervalo, que es b menos a, dividido n. ¿Sí? Esta es la fórmula de trapecios. ¿Sí? Trapecios. Ahora vamos a ver cómo se aplica la fórmula en algunos de los ejercicios del práctico, ¿sí? Bien. Y para la regla de Simpson, que vamos a ver ahora, esperen, entonces voy a borrar esto. Recuerden o tengan por ahí nota de esta formulita. Igual después la vamos a anotar de nuevo, pero recuerden esta formulita que es la que vamos a usar después para resolver esos ejercicios, ¿sí? La regla de Simpson es algo parecido, pero en lugar de calcular a las áreas de los rectángulos, ¿sí? En lugar de tomar una poligonal, como decíamos acá arriba, lo que se hace, de nuevo lo mismo. Tengo la curva f de x y tengo el intervalito AB, que también lo voy a dividir en n partes iguales, ¿sí? Entonces acá voy a tener, bueno, el primero que es el x sub 0, el x1, el x2, el x3, y así siguiendo hasta el anteúltimo que sería el x sub n menos 1, como decíamos acá, y el último que es el b, que es el xn. ¿Está bien? En el método de Simpson, esta sería la regla de Simpson. Simpson. No sé si lo escribí bien. Simpson. Simpson. A ver. Simpson. La N no va. Simpson. Bueno, no sé si tiene que ver con los dibujitos animados, pero bueno, se llama así. La regla de Simpson. En lugar de calcular áreas de rectángulos o áreas de trapecio en el método de los trapecios, lo que se toma acá es que cada 3 de estos puntos, por ejemplo, tomando x0, x1, x2, voy a tener acá este punto y este punto. Y en lugar de tomar una línea recta acá arriba, lo que se hace es calcular la función cuadrática, sería el arco que pasa por estos 3 puntos, ¿sí? Ustedes saben que por 3 puntos puedo determinar la ecuación de una función cuadrática, o sea, podría encontrar el A, el B y el C de la función cuadrática, ¿sí? Entonces, con estos 3 puntos, yo puedo encontrar esta curva, una curva, digamos, que va a ser una función cuadrática que pasa por esos 3 puntos. Después, tomando los siguientes 3 puntos, de nuevo encuentro la función cuadrática que une o que pasa por esos 3 puntos. Tomando los siguientes 3 puntos, encuentro de nuevo un arco de parábola que pasa por esos 3 puntos, y de esa manera, acá yo tomé los 3 primeros puntos, ¿sí? Estaría encontrando el área de la región, que arriba sería un arco de parábola, y limitada por estos puntos, ¿sí? Entre x0 y x2 sería en este caso, ¿sí? Tomando los sucesivos puntos, se encuentran o se suman las áreas de todas esas regiones, y se llega a una fórmula similar a la de los trapecios. En el caso de Simpson,
voy a poder encontrar la integral desde a hasta b de la función f de x, diferencial de x, como h sobre 3 es en Simpson por, y acá es algo parecido a trapecios, pero acá sería también, bueno, f en x sub 0 más la f en x sub n, es decir, lo que vale la función en a y en b, sería esto, ¿sí? Después viene lo siguiente, más dos veces los pares, que ahora vamos a ver qué significa eso, más 4 veces los impares, ¿sí? Estos que denominamos P, que serían los pares, serían los XY, mejor dicho, sí, lo que vale la función f en XY con y par. Es decir, lo que vale la función en el x2, en el x4, en el x6, y los impares, bueno, lo mismo, es lo que vale la función f, lo que vale la función f en los xy con y impar. ¿Está? Pero como ven, la fórmula es hacer una cuentita nada más, es sumar los valores de la f, ya sea en x0, en xn, o los valores de los xy pares multiplicados por 2, y los de los impares multiplicados por 4. ¿Sí? Haciendo toda esa cuenta, se obtiene el valor aproximado del área, el área bajo la curva, ¿sí? O el valor de la integral definida. Estos métodos muy usados en los que estudian computación, lo pueden calcular, porque es un método que se puede programar fácilmente, porque estos son solamente sumas y cálculos numéricos que con una computadora se hacen rápidamente. Bueno, de hecho, lo que hacen las calculadoras científicas, al menos las que calculan integrales, es aplicar estos métodos, ¿sí? El método de trapecio el método de Simpson es más exacto que el método de los trapecios. Y para poder usar el método de Simpson, el valor del n, la cantidad de divisiones que vamos a tomar, la cantidad de divisiones en las cuales vamos a dividir el intervalo AB, n tiene que ser un número par, ¿sí? No puedo tomar 3 divisiones o 5 divisiones, tiene que ser un número par. O tomo 4, o tomo 6, o tomo 8. Mientras más divisiones tome, Profe. obviamente, más exacto va a ser el cálculo, ¿sí? Pero el valor de n, ¿lo elegimos nosotros al azar o lo da el problema? En general el valor de n lo elegimos nosotros, aunque bueno, ahí en el ejercicio, para que todos nos dé un mismo resultado, el valor del n está especificado ahí en el ejercicio 4. Dice, por ejemplo, a ver, con el 4 apartado A, dice aplicar la regla de Simpson con n igual a 4, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver ahora algún ejemplito de eso del práctico 4. Vamos a comenzar con el 4. Bueno, estamos dentro del práctico 14, ¿no es cierto? Práctico 14, el ejercicio 4, vamos a hacer el B, que es la regla de trapecios con n igual a 6. Me pide trapecios con n igual a 6, y la integral que quieren calcular es la integral entre menos 2 y 1, entre menos 2 y 1 de que la cuarta menos x más 1. Bueno, esta es una integral que es fácil de calcular, o sea, acá la antiderivada la podría encontrar, y podría encontrar entonces el valor exacto de la integral, ¿sí? Después, si quieren, lo pueden hacer y comparar ese valor exacto con el valor que vamos a encontrar ahora con el método de trapecio, que es aproximado, ¿sí? Recuerden entonces que la fórmula de trapecios era
la integral entre a y b de una f de x diferencial de x era igual al h sobre 2, y acá iba lo que valía la función en x0, más lo que vale la función en el xn, más, bueno, sería 2 por los f de xy. Esta era la formulita de trapecios, ¿sí? Entonces vamos a hacer como una especie de, bueno, primero vamos a tratar de calcular en este caso cuánto vale el h. El h era b menos a sobre n. Entonces, en nuestro ejemplo, el h va a ser menos 2, no, perdón, el b sería 1, menos el menos 2, dividido n igual a 6, me dice en este caso. ¿Sí? 1 menos menos se hace más. O sea, 2 más 1, 3, 3 sextos. Que si lo voy a simplificar, me quedaría 1 medio, ¿no es cierto? Bueno, 1 medio es la longitud que tiene que tener cada intervalito. La base de cada uno de los trapecios sería, ¿sí? Una de las bases, en este caso. Entonces, este es el intervalito. Y entonces, como la integral va a ir desde menos 2 hasta 1, voy a hacer una especie de tabla, donde voy a poner el i, acá voy a poner el x sub i, y después voy a poner lo que vale la f en el xy. ¿Sí? Bien. Entonces, el i comenzaría desde 0, 1, 2, 3, bueno, y así siguiendo. Vamos a ver cuántos tendría que, cuántas divisiones voy a tener que tener. Serán 6, porque el n igual a 6, ¿no es cierto? Entonces, el primer xy, vamos a agregar una columna más, perdón. Acá voy a poner el xy, que será entonces x0, x1, ¿sí? x2, x3, x4, y acá voy a poner lo que vale el xy, y después le voy a poner lo que vale la f en xy. Bueno, entonces, el x sub 0 dijimos que era el valor del extremo inferior, o sea, menos 2. ¿Sí? Si imaginamos la gráfica de la función, que no importa qué forma tiene, pero esta integral arrancaría acá, supongamos, en el menos 2, y tiene que terminar por acá en el 1. ¿Sí? Bueno, hice el gráfico medio desproporcionado. Porque si, a ver, va de vuelta. Para que entendamos la gráfica, si acá estaría menos 1 y el menos 2, que estará por acá, hasta el 1. ¿Sí? Entonces, la región que quiero integrar sería esta, ¿sí? La que estaría por debajo de la función f, que no sé si la función f tendrá esta forma. Yo para explicarle cómo hacemos las divisiones y cómo encontramos los puntitos de acá abajo, ¿sí? El primero, el menos 2, ese sería el x sub 0, ¿está bien? Menos 2, entonces el x sub 0 sería el menos 2. El siguiente sería el menos 2 más el h. Es decir, que sería, como el h vale 1 medio, o sea, 0,5, el otro puntito estaría por acá en menos 1,5. ¿De acuerdo? Sería menos 1,5. El otro puntito va a estar 0,5 hacia la derecha, en donde estaría el menos 1. ¿Sí? El otro va a ir en el menos 1. Es decir, voy aumentando de a 0,5 en 0,5. ¿Sí? Este sería menos 1,5, el otro el menos 1, el otro que será el menos 0,5, el otro será el 0, ¿sí? Acá iría el otro punto, en el 0 va a estar el otro punto, en el 0,5 estará el siguiente, y llegaría a lo último el 1, ¿está bien?
O sea, 4, 5 y 6. Voy a tener que poner. Entonces sería el x5 y el x6. O sea, menos 0,5, 0, 0,5 y llegué hasta llegar al 1, que es el extremo superior donde terminaría el intervalo que estoy queriendo encontrar. Bueno, ahora lo que tengo que calcular es cuánto vale mi función f en cada uno de estos valores. La función f era esta, x a la cuarta menos el valor de x más 1. ¿Sí? Es decir, que a esta función f la tengo que reemplazar en cada uno de estos valores. O sea, fíjense que son unas cuantas cuentas que tengo que hacer, pero, como les decía, no es un ejercicio difícil de resolver. Son muchas cuentas, pero son sencillas de hacer, digamos. Bueno, entonces tengo que calcular lo que vale la f en cada uno de estos valores. ¿Sí? Entonces, a ver si ustedes me van ayudando. Yo voy empezando acá arriba, alguno que empiece en del 1 para atrás. ¿Sí? Mode 1, a ver, modo 1. Bien. Sería entonces el valor de x a la cuarta, o sea, menos 2 a la cuarta. Menos 2 a la cuarta. Tengan precaución de poner entre paréntesis el menos 2, ¿sí? O sea, paréntesis, menos 2, cierro paréntesis, y después el elevado a la cuarta. Después sería menos el valor de x, o sea que me va a quedar más 2. Más 2. Y después más 1. Bueno, acá me dio 19 esta primera función. El valor de la función en ese punto, digamos. A ver si alguno va calculando algún otro valor y me va diciendo. Después el menos 2, en lugar de menos 2, tengo que reemplazar por el menos 1,5. A mí me dio esta 7,5625. Si le da con decimales, pongan todos los decimales, porque si no, como esto es aproximado, acá iría un símbolo aproximado, perdón. Si, como esto es aproximado, y si en cada punto aproximo también, ya estaría calculando, errándole por demasiado, digamos. La siguiente me dio 3. Acá en El menos 1. Sí. El menos 1 me dio 3. Y bueno, ese es En el fácil de menos sacar la cuenta, ¿no? Menos 0,5. 1 me daría 1. A mí en el 0,5, menos 0,5 me dio 1,43. Después lo puedo revisar con más tranquilidad, de última. En el 0 el me 0 va a da dar 1. 1. Vamos a ver En el 0,5, 0,56. ¿un otro decimal o no? Hasta ahí nomás. No, seguía, pero para que ahí lo vuelvo a hacer así. Ah, dale, a ver si, para no perder decimales. En el 1,43 es 1,4375. 0,5625. Y en el 1 me da 1, si no me equivoco. Y en el de 1 me dio 1. Bueno, una vez que tenemos todos esos valores calculados, es después reemplazar en la formulita. O sea que voy a decir que la integral entre menos 2 y 1 de esta función va a ser igual a h dividido 2. H, ¿cuánto nos dio? 1/2. Dividido 2. ¿Sí? 1/2 dividido 2, bueno, podría haber puesto 1/4, 0,25, si quieren, como quieran. Y después sería el f en x0 y el f en xn, es decir, el 19 que obtuvimos acá, y el 1,
Este es el x0 y el xn, ¿sí? El primero y el último. Este y este valor se suman directamente, o sea, 19 más 1, 19 más 1. Más, y después, todos los otros van sumados, pero multiplicados después por 2. O sea, todos los otros van multiplicados por 2. Es decir, todos estos valores, desde acá hasta el anteúltimo, digamos, por 2. Sería el 7,5625 más el 3, voy a tener que seguir acá abajo, más el 1,4375, más el 1 y más el 0,5625. Todos esos van multiplicados por 2. O sea que la cuenta que tendría que hacer sería 1/4, y ese 1/4 multiplica todo esto, ¿no es cierto? Bueno, hay que hacer toda esa cuantita. A ver si nos da igual. 0,25 por paréntesis. 19 más 1 era 20 directamente. 20. Más 2 por otro paréntesis, 7, más 3 más 1, bueno, si mal no me dieron las cuentas, toda esa suma, multiplicado por el 1/4 que tengo acá adelante, me da 11,78,125. 78,125. ¿Está bien? Después controlen por las dudas las cuentitas que le hayamos pifiado en alguno, pero el método más rápido controlar sería encontrar la integral esta definida, que se puede en este caso encontrar el valor exacto. Acá que yo puse un igual, sería aproximadamente igual, recuerden, porque estos son valores aproximados, ¿sí? Aproximadamente igual a esto. Es lo que me va a dar la integral, ¿sí? Les decía que si pueden encontrar la antiderivada y aplicar la regla de Barrow, pueden encontrar el valor exacto que les tendría que dar algo así como 11,7, 11,69, por ahí cerca de este valor que encontramos acá. ¿Está bien? Bueno, esa es la regla de trapecios. Y veamos el apartado A, que sería la regla de Simpson, ¿sí? Voy a borrar entonces acá, ya lo tienen igual entonces ustedes en el video, igual. Lo pueden después retroceder si no alcanzaron a copiar. Bueno, entonces, en el apartado A, que les pedía la regla de Simpson, con Simpson con n igual a 4 y entre 0 y 9. La integral entre 0 y 9 de, ¿dónde estaba? Raíz de x más x. Bueno, entonces, de nuevo voy a encontrar el h primero. Vamos a poner la formulita de Simpson que me decía la integral desde a hasta b era igual al h sobre 3, la suma de f en x0 más f de xn, a ver si la copié bien, en x0 más f de xn, más 2 por los pares, más 4 por los ímpares. Bueno, entonces, lo primero que hacemos, igual que hoy, es tratar de encontrar el h. ¿Qué va a ser? 9 menos 0 dividido 4.
Y eso nos da, bueno, 9/4, que ¿cuánto sería? 2,25. Entonces vamos a poner acá el I, el XI, el XI otra vez. Sería el I comenzando, bueno, el I empieza siempre 0, 1, 2, 3, 4, creo que hasta ahí vamos a llegar. Entonces el primero sería el X0, el X1, X2, X3, X4, ¿sí? El primer XY coincide con el 0, sería en este caso, 0. Después sería 0 más H, o sea, 0 más 2,25. ¿Sí? Y después sería el 2,25 más 2,25, ¿sí? Me daría 4,5. Después 4,5 más 2,25. 2,25. Me daría 6,75. Y eso más 2,25 otra vez, y me daría ya el 9. ¿Sí? Bueno. Por ahí, para facilitar las cuentas en la regla de Simpson, lo que se hace es poner acá la E, que serían los extremos. ¿Sí? Los extremos. Después en otro lado pongo los pares, y en otro lado voy a poner los impares. Ya debajo de cada casilla, digamos, que corresponda. O sea, los extremos sería el f en x0 y el f de xn. ¿Sí? Y entonces, lo que vale la f, recuerden que la f es esta función. Para nosotros la f de x sería la función raíz de x más x. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale esta función en 0? En 0 sería raíz de 0 más 0, me daría 0. ¿Y cuánto vale esta función en 4? La raíz de 4, que es 2, más 4, 6, si no me equivoco, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno. Ahora voy a encontrar los pares. Los pares, el único que tengo sería el x2. ¿Sí? El x sub 2, porque el 4, si bien es par, no lo puedo poner porque ya lo estoy considerando para los extremos. ¿Sí? El f en x0 y el f en xn van aparte. Entonces, el único par que tengo es el x2. ¿Cuánto vale entonces en mi función? En 4,5 sería, ¿sí? Acá tendría que poner la raíz de 4, o sea, lo voy a poner acá. F en x2 para que les quede de dónde salió. F en x2 sería lo que vale la f en 4,5. Recuerden que entonces esto sería la raíz de 4,5 más 4,5, perdón. Más 4,5, ¿sí? Entonces hago esa cuenta. La raíz de 4,5 más 4,5, y eso a mí me da 6,621. Lo escribo acá. En los pares sería 6,62132. Porque ya después viene un 0. ¿Sí? Bueno, y de impares, ¿cuáles tengo? Lo que valga en x1 y en x3. La f en el x1 sería en 2,25. La raíz de 2,25 más 2,25, ¿no? ¿Me van siguiendo? La raíz entonces. Eso, profe, da 3,75. Acá, ¿no? 3,65. 75. ¿Algún otro número? No, clavado.
Ah, justo, bueno. 3,65. Bien. 70. 75, bueno. Bien, y lo Y que el valga del- en 6,75 sería, ¿no? Y ahí da 9,3480. Y acá sería, que va a ir acá, donde, en la columna de los impares. ¿Me repetís, por favor, cuánto me dijiste? 9,3480. Bueno. Y acá voy a poner la suma. La suma de los extremos, me da 6. ¿Sí? Los pares, en este caso, bueno, el mismo valor, 6,2132. Y la suma de los impares, que sería el 9,3480 más 3,75. Eso me da 13,098. Bueno, porque después, ahora sí, ya tengo todos los resultados como para aplicar la formulita. La suma de esos valores me da esto. Entonces, la integral va a ser la integral entre 0 y 9 de la raíz de x más x, diferencial de x, me daría h dividido 3, dijimos que era, ya vamos a poner la cuantita hecha, el 2,25 dividido 3. Y eso me da 3/4, o sea, 0,75. Y ese valor va multiplicado por la suma de fx0, xn, son los extremos que dijimos acá, que eso me da 6. Más, después iría 2 por los pares, es decir, 2 por la suma esta que puse acá, que sería el 6,2132. Más, y después iría 4 por la suma de los que son impares, que sería este 13, y algo. Bueno, haciendo esta cuenta, 0,75 por paréntesis 6 más 2 por 6,2132 más 4 por 13,098. Y toda esta cuenta me dio 53,1138. Bueno, ese sería el valor aproximado. Acá va el simbolito de aproximado, acuérdense. El valor aproximado de la integral me daría esto, 53,1138. ¿Sí? Bien. Y con esto terminamos al menos los conceptos teóricos que necesitan para el práctico 14. ¿Sí? Y con esto terminamos por la clase de hoy, al menos la parte teórica de la clase de hoy. No sé si alguien tiene alguna consulta o una duda de esto que estamos viendo, de lo otro. Si no, estaríamos dejando A mí por me hoy quedó claro, profe. Bueno, buenísimo. Entonces, como ven, son puras cuentas todo esto. Así que es, como les decía, es cuestión de hacer cuentitas y sumar y multiplicar, así que no es nada complicado. Bien, entonces dejamos la clase de hoy acá. Nos vemos la próxima semana, sería el lunes. Ya en los próximos días les vamos a habilitar la pestañita que les decía para darle todas las indicaciones con respecto al trabajo de promoción que tienen que hacer los que están en promoción justamente. Así que bueno, después de eso nos van preguntando las dudas que les vayan quedando. Bueno, nos vemos entonces la próxima clase. Nos vemos el lunes, profe. Chau, Fito. Nos vemos. Chau. Buen fin de. Buen fin igualmente.